Halo renacido capítulo 76 Vergüenza. Gritó el profeta del arrepentimiento al oír la noticia de que la flota del árbitro Kega Botamei había sido destruida. Esta era la segunda flota del Covenant que era derrotada por los humanos y, considerando el tamaño de la flota, no enviaría ninguna otra flota en un futuro cercano. Antes de que la flota fuera destruida, el árbitro envió este mensaje, dijo un alto consejero Sangeili que fue enviado para representar a los otros consejeros en este asunto. Frente a los tres profetas, apareció un avatar holográfico del árbitro. Jerarcas, he fracasado en mi misión de invadir el mundo humano, ellos parecieron ser más resistentes de lo que esperábamos. Después de penetrar sus defensas sobre el planeta, enviamos tropas terrestres para que aterrizaran en el planeta, pero encontraron resistencia por parte de los defensores del planeta. Los humanos parecieron utilizar nuevas armas que no habíamos visto antes. Debido a esto, nuestro aterrizaje inicial fue interceptado e incluso detenido en algunos lugares. Y en los lugares donde aterrizamos, los humanos lograron mantenernos a raya hasta que la flota humana apareció unas horas después. Dentro de la flota humana, nos encontramos no con 2 sino con 4 reliquias sagradas que eran demasiado poderosas y habían destruido 15 de nuestras naves antes de que yo ordenara a la flota que se retirara. Ahora estamos sentados en algún lugar del espacio planeando nuestro próximo ataque, informó el árbitro mientras su avatar desaparecía. No 2, sino 4 reliquias sagradas, murmuró Regret. La constante resistencia de los humanos estaba obstaculizando sus planes. La destrucción de esta flota se debe a que ustedes tres ordenaron al Inquisidor que atacara el mundo humano. El Alto Consejo recordará cómo los jerarcas ignoraron al Alto Consejo para avanzar con sus propios planes, expresó el Alto Consejero Sangeili mientras salía furioso de la habitación. Estaba empezando a surgir una gran división entre los jerarcas y el Alto Consejero Sangeili, que creía que los jerarcas estaban excediendo su autoridad y costándole al Imperio Covenant numerosas naves y cientos de miles de vidas. El Consejo Supremo había comenzado a dudar de la decisión de los jerarcas de exterminar a la humanidad, alegando que era para su propio beneficio. Sin embargo, no tenían ninguna evidencia que los ayudara a derrocar a los jerarcas. El profeta del pesar giró la cabeza hacia el otro. Nuestra causa divina es lo primero. No podemos permitir que el Alto Consejo socave nuestro progreso. ¿Pero a qué precio? Dijo el profeta de la misericordia con voz cansada. Hemos perdido demasiadas vidas. Debemos reconsiderar nuestro enfoque. Los ojos de Regret brillaron de ira. Pareces una cobarde, Merky. No es una cuestión de necesidad, sino de necesidad. Los humanos son una amenaza para nuestra existencia. Su existencia socavará miles de años de prosperidad y amenazará la existencia del Covenant por completo. Los Sangeili son cada vez más difíciles de controlar y nos han fallado muchas veces durante esta guerra. Tal vez sea hora de reemplazarlos con una raza que podamos controlar, sugirió Truth. Merky inmediatamente expresó su opinión. No. Eso sería una violación del mandato de Unión e invitaría a una guerra civil que destruiría el imperio desde adentro. Ya estamos al borde de esa guerra, replicó Truth con tono de acero. Las acusaciones de extralimitación del alto consejero Sangeili son solo el comienzo. Nuestro liderazgo está siendo cuestionado. Debemos actuar con decisión. Cuando terminó de hablar, apareció ante ellos una imagen holográfica que mostraba una miríada de cúmulos y sistemas estelares. Algunos estaban resaltados en rojo. Estos son los lugares donde los humanos han destruido nuestras flotas, continuó Truth. Con cada victoria, se sienten más confiados en su capacidad para resistirnos. Regret miró la imagen pensativamente. ¿Y qué sugieres? Preguntó manteniendo la voz neutral. Sugiero que empleemos a los Jiralanae, dijo Truth. Son fuertes, leales y están ansiosos por demostrar que son dignos de nuestra causa. ¿Pero se puede confiar en ellos? Preguntó Regret con duda. Siempre han sido una especie brutal e impredecible. Es cierto, reconoció Truth, pero también son fáciles de manipular. Su deseo de poder y reconocimiento es su debilidad. Podemos utilizar eso a nuestro favor. Merky se quedó en silencio durante un rato, considerando esta nueva estrategia. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente habló. Es una jugada arriesgada, pero no podemos permitir que los humanos continúen con su desafío escandaloso. Su resistencia es admirable, pero pone en peligro nuestro gran propósito. Sí, añadió Regret, con voz cargada de decisión. Entonces procederemos con este plan. Echó una última mirada a la imagen holográfica, reflexionando sobre la gravedad de su resolución.
Sin embargo, puede ser prudente retrasar la implementación de este plan hasta que las tensiones actuales con los altos consejeros Sangheili hayan disminuido. Deberíamos centrarnos en asegurar la lealtad de los altos consejeros Ansiun primero, a medida que avanzamos con nuestro plan. Una vez que tengamos su apoyo, podemos proceder a reemplazar a los líderes militares Sangheili con los Hiralana y ganar un aliado leal para nuestras estrategias, sugirió Merky. Truth y Regret aceptaron escuchar la sugerencia de Merky. De esta manera evitarían una posible guerra civil y se asegurarían una raza leal para comandar. Un silencio incómodo descendió sobre la sala, lleno del peso del cambio inminente y la tensión de los temores no expresados. El arrepentimiento finalmente rompió el silencio. Este no será un camino fácil. Debemos avanzar con cuidado. Cada paso podría acercarnos a la guerra civil o a la victoria. Su voz resonó en la cámara, un recordatorio de su delicada situación. Déjame encargarme de los altos consejeros de los Ansiun, afirmó Truth. Siempre he sido persuasiva. Merky parecía dudosa, pero asintió con la cabeza. Muy bien. Pero debemos actuar con rapidez y decisión. Los humanos están ganando terreno y confianza con cada victoria. Todos los jerarcas estuvieron de acuerdo y la reunión se levantó y cada uno partió a sus tareas por separado. Regret se retiró a su cámara privada. Su mente se llenó de pensamientos sobre la situación actual. Contempló la imagen holográfica de varios mundos humanos ubicados en las colonias exteriores, cada uno de ellos con agentes del Covenant. Algunos agentes estaban trabajando junto con un pequeño número de insurrectos para provocar problemas dentro de las colonias exteriores. Pero su progreso había sido extremadamente lento. El líder humano conocido como Almirante Axel Watts era una figura muy poderosa e influyente que tenía un poder considerable dentro de Lunsky. Según la información que los agentes habían descubierto, es la principal causa de las invasiones fallidas del Covenant debido a sus creaciones. Por eso, los humanos eran fuertes, más fuertes de lo que jamás habían imaginado. Su tenacidad era admirable, pero frustrante. Se erguía como un obstáculo en el camino hacia su propósito divino, su gran viaje. Mientras tanto, Truth se aventuró en las profundidades de la Gran Caridad, dispuesto a utilizar su persuasión con los consejeros superiores de los Ansiun. Su camino estaba despejado ahora, sabía lo que había que hacer y confiaba en su capacidad para guiarlos en este nuevo rumbo. Merky se encontró solo en su habitación, mirando la imagen holográfica de la Gran Caridad. Sintió una oleada de inquietud al pensar en su plan, que solo conduciría a más derramamiento de sangre y caos. Los humanos estaban demostrando ser formidables y la idea de una guerra con los Sangheili lo inquietaba. ¿Cómo se llegó a esta situación? Se preguntó, mientras su mente se remontaba a siglos pasados, cuando la paz había prevalecido entre las razas Covenant. Una época anterior al surgimiento de la humanidad había alterado el delicado equilibrio de poder y los había enviado por este camino sangriento. Capítulo 77. Después de llegar a la órbita terrestre, Catherine tomó un transbordador Pelican hasta la superficie. El transbordador aterrizó en Australia, donde Miranda asistía a la escuela. Era la hora a la que normalmente salía de la escuela y Catherine planeaba ir a recogerla. Después de llegar frente a la escuela, Catherine esperó unos minutos antes de que todos los niños comenzaran a salir de la escuela. Entre la multitud, se podía ver a Miranda hablando con algunos de sus amigos mientras todos salían por la entrada del edificio. Por todos lados, agentes encubiertos vigilaban el área. Su trabajo era proteger a la hija del presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mientras asistía a la escuela. Todos los días, los agentes se apostaban en la zona durante todo el día mientras se desarrollaban las clases. Una vez que terminaban las clases, Miranda era recogida por sus guardaespaldas y, a menudo, la transportaban de vuelta de donde se alojaba. A veces, ella iba a las casas de sus amigos, o sus amigos iban a su casa. Hoy, sin embargo, Miranda se sorprendió visiblemente al ver a su madre esperándola delante del coche. Sus ojos se abrieron de par en par al verla y en su rostro se reflejaba una mezcla de emoción y confusión. «¡Madre!», gritó mientras corría y abrazaba a Catherine. «¿Qué estás haciendo aquí?». Catherine le revolvió el cabello a Miranda con cariño. «Pensé en darte una sorpresa», respondió con una suave sonrisa en sus labios. «¿Tienes algún plan con tus amigos hoy después de la escuela?». Miranda negó con la cabeza. «No, nada. Solo iba a ir a casa a estudiar». «Bueno, cambio de planes», dijo Catherine con una mirada traviesa que insinuaba una diversión emocionante. «Nos vamos a una pequeña aventura». Los ojos de Miranda se iluminaron. Olvidó sus deberes. La aventura siempre tenía prioridad.
La aventura era emocionante, era impredecible y, cuando se combinaba con su madre, era nada menos que mágica. ¿Una aventura? ¿A dónde? Preguntó, tratando de adivinar. Es una sorpresa, respondió Catherine. Empujando suavemente a Miranda hacia el auto, agregó. Vamos. Una vez dentro del coche, los guardaespaldas se marcharon y ambos se embarcaron en una aventura que duraría el resto del día. Miranda se lo pasó genial mientras Catherine la llevaba a una aventura y las dos pasaban tiempo juntas. A la mañana siguiente, cuando terminó la aventura, Miranda tuvo que regresar a la escuela, pero esta vez, atravesó las puertas de la escuela con paso alegre y una sonrisa secreta en los labios. Durante todo el día, su mente no dejó de vagar hacia el mundo fantástico que había explorado con su madre, las cuevas ocultas que habían descubierto, las extrañas criaturas que habían encontrado y, por supuesto, las hazañas audaces que habían realizado juntas. Mientras tanto, Catherine había regresado al Spirit of Fire de la UNSC y partió hacia las coordenadas que había obtenido. Dentro del puente del Spirit of Fire, Catherine acababa de llegar al puente donde estaba esperando el capitán James Cutter. ¿Estamos listos para irnos, Dr. Halsey? Preguntó el capitán Cutter. Catalina respondió. Sí, capitán, vayamos a nuestro destino. El capitán Cutter asintió. Serina, traza un rumbo hacia estas coordenadas. Serina, la IA de la nave, se materializó en un holopanel cercano. Entendido, capitán, respondió. Coordenadas aceptadas. Curso trazado y fijado. Unos momentos después, la nave saltó a velocidad warp y las estrellas comenzaron a desdibujarse y a extenderse en estelas de luz mientras el Spirit of Fire saltaba a velocidad warp. Como estaban a velocidad warp, Catherine había ido a su laboratorio donde el profesor Anders iba a repasar parte de la investigación. El viaje duró 5 horas antes de que llegaran a su destino. Una vez que la nave salió de Warp Speed, lo que vieron frente a ellos era algo que nunca antes habían visto. Era una mega estructura gigante construida en forma de anillo. Profesor Anders, comenzó Catherine, su voz apenas se elevaba por encima de un susurro. Lo veo, doctora Halsey, respondió la profesora Anders, con un tono de incredulidad en su voz. Pero me cuesta creerlo. Los dos permanecieron allí en silencio observando la monumental estructura. El anillo parecía estar desierto, sin señales de actividad en su superficie ni de ninguna nave que se acercara. La voz del capitán Cutter rompió el silencio. Serina, consígueme todos los datos que puedas sobre esa estructura. Ahora estamos escaneando, capitán, respondió Serina. Después de unos momentos, continuó. La estructura parece estar hecha de materiales desconocidos para nuestra base de datos actual. Su tamaño es de aproximadamente 10.000 kilómetros de diámetro. No se detectaron señales de vida. Catherine intercambió una mirada con el profesor Anders antes de volverse hacia el capitán Cutter. Sugiero que enviemos un equipo a explorar, propuso. De acuerdo, doctora Halsey. Enviaremos al equipo rojo y usted los acompañará junto con el profesor Anders. Rápidamente se trazaron los planes, se verificó el equipo y el equipo se reunió en el hangar. En menos de una hora después de su llegada a la misteriosa megaestructura que llamaron Halo, el equipo rojo, junto con Catherine y el profesor Anders, partieron del Spirit of Fire y se dirigieron hacia el anillo gigante con una sensación de emoción y temor. A medida que se acercaban a Halo, su escala colosal se hizo evidente. Era una estructura de proporciones inimaginables. Diferente a todo lo que habían presenciado en sus vidas. Bueno, el elevador estelar era más masivo, por lo que habían presenciado algo que era más masivo que Halo, pero nada de este tamaño que estuviera construido para parecerse a un pequeño mundo en forma de anillo capaz de contener vida. Después de llegar a la superficie del Halo, las naves de desembarco habían aterrizado y el equipo había comenzado a crear una base improvisada donde aterrizaron. Los Pelicans iniciaron la secuencia de liberación y dejaron caer a los jabalíes al suelo. El equipo rojo se preparó de inmediato y Catherine se sentó junto al profesor Anders en el asiento trasero del Warthog. El equipo de exploración se adentró en el territorio desconocido. Unos kilómetros más adelante, se encontraron con un paisaje inusual. El anillo no parecía ser simplemente una construcción tecnológica, sino una combinación de tecnología y naturaleza. Los árboles y los prados estaban interconectados con caminos y estructuras de metal que se parecían al mundo Forerunner y el de Trove. Pasaron por imponentes construcciones y frondosos bosques antes de llegar a un enorme acantilado que dominaba gran parte de la superficie de Halo. Podían ver montañas, ríos e incluso un mar que se extendía debajo de ellos, todo envuelto en sí mismo en un bucle sin fin. Esto es extraordinario, comentó la profesora Anders, mientras recorría con asombro el paisaje.
Catherine asintió con la cabeza, sintiendo una oleada de emoción. En efecto, lo es, reconoció, con la mirada fija en el horizonte donde el anillo desaparecía en la distancia. La vista era impresionante, un testimonio de una tecnología tan avanzada que parecía tan natural como el mundo que habían dejado atrás en casa. A medida que avanzaba la exploración, el equipo se topó con más ejemplos de esta notable fusión entre naturaleza y construcción. Descubrieron grupos de estructuras con formas peculiares enclavadas en medio de bosques llenos de flora y fauna desconocidas. Estaba claro que este lugar fue diseñado como algo más que una enorme maravilla tecnológica. Albergaba un ecosistema completo en su interior. Con el tiempo, su misión se convirtió en dos misiones separadas que investigaban los aspectos tecnológicos de Halo mientras catalogaban y estudiaban la miríada de especies alienígenas que lo habitaban. Sin embargo, a pesar de todos estos descubrimientos, no quedó rastro de ningún ser consciente que pudiera haber construido tal maravilla. Capítulo 78. Después de explorar la superficie del anillo durante unos días, Catherine y su equipo exploraron lo que parecía ser la estructura principal del anillo. Dentro de esta estructura principal, el equipo había encontrado una enorme sala de control. Catherine se acercó a los controles principales, ya que estaba acostumbrada a trabajar con tecnología Forerunner desde su época en el mundo Forerunner Shield. Pero antes de que pudiera tocar los controles, un monitor había aparecido justo frente a ella. Saludos Reclaimers, llamado el monitor. Soy el monitor de la instalación 04. Soy 343 Guilty Spark. Guilty Spark había estado observando al equipo de Catherine mientras exploraban el anillo de Halo porque él los identificó como los Reclaimers. El protocolo normal habría sido activar las defensas del anillo y ordenar a la nave que saltara a un año luz de distancia del anillo. Sin embargo, con los recuperadores a bordo, su protocolo cambió y les permitió aterrizar en el anillo. No los guió mientras exploraban, pero los observó y los puso a prueba para ver cuánto tiempo les llevaría llegar a la sala de control principal. Y se sorprendió bastante cuando solo tardaron unos días. Es un placer conocerte, monitor. Mi nombre es la doctora Catherine Halsey. Ella es la profesora Ellen Anders y este es mi equipo de científicos que están aquí para aprender sobre esta estructura Forerunner, afirmó Catherine. Bueno, doctora Halsey, si desea saber más sobre esta estructura, permítame contárselo, dijo Guilty Spark mientras extraía algunos datos y los mostraba frente al equipo. Esta estructura llamada Instalación 04 es una de las 7 matrices de Halo o superarmas que se han construido alrededor de la galaxia para lidiar con los Flood. Cuando se activan, las matrices de Halo eliminarán toda la vida consciente dentro de la galaxia para evitar que los Flood tomen el control por completo, explicó Guilty Spark. Catherine había absorbido esta información y estaba interesada en escuchar más sobre la historia de los Halo Arrays y el Flood. ¿Puedes explicar la historia detrás del diluvio?, preguntó Catalina. El Flood es responsable de consumir la mayoría de las formas de vida sensibles en la galaxia, incluida la gran mayoría de los Forerunners, durante la guerra Forerunner Flood en el pasado antiguo, lo que provocó la activación del Halo Array esterilizador de galaxias en 97,445 AC o aproximadamente hace 100,000 años. Guilty Spark dio una breve explicación del Flood y cómo fueron la razón detrás del primer disparo del Halo Array. La mente de Catherine estaba llena de preguntas, al igual que la del profesor Anders, al escuchar las explicaciones sobre el diluvio. Querían saber más sobre los precursores, el diluvio y una historia antigua. A Guilty Spark no le importó contarles sobre esto, ya que había estado solo durante casi 100.000 años, por lo que tener gente con quien hablar era bastante agradable para él. Finalmente, después de hablar durante una hora, Catherine pidió que se estableciera una base de investigación fuera de la sala de control. Finalmente habían descubierto algo grandioso y ella quería recopilar todo el conocimiento que pudiera. Guilty Spark, por otro lado, tenía curiosidad mientras escaneaba su nave, también accedió a sus sistemas y aprendió un montón de información sobre lo que estaba sucediendo en la galaxia. Estaba muy interesado en conocer al recuperador llamado Axel Wars. Mientras tanto, en Reach se estaba llevando a cabo el proceso para reemplazar al gobierno de la UEC por un nuevo gobierno. Las corporaciones y otras empresas civiles publicitaban pequeñas formas de propaganda que recordaban a la gente la incapacidad de la UEC para mantener el control sobre las colonias y garantizar la seguridad de la gente. Para proteger sus contratos y quedarse con el favor de Axel, habían aceptado la petición de empezar a difundir esa información entre la población.
La ONI supervisaba y controlaba la información que se distribuía para garantizar que tuviera pruebas que la respaldaran y no fuera una mentira inventada que los políticos pudieran demostrar que era falsa. Axel seguiría este camino con cuidado, ya que podría causar que el público se sintiera confundido y asustado por lo que esto significaría para el futuro de su sistema. Había un delicado equilibrio que mantener entre afirmar un nuevo poder y tranquilizar a una población ansiosa. Pero al presentar declaraciones, imágenes y vídeos de cómo la UEG no estaba lista para retomar el control sobre las colonias, el descontento hacia la UEG se extendería y eventualmente volvería a la población en contra de Lunsk y forzaría una reorganización sin que pareciera que estaba tomando el control. De vuelta en la instalación 04, Catherine y su equipo hacían descubrimientos asombrosos a cada paso. Con Guilty Spark como guía, lograron desvelar secretos sobre la tecnología y la cultura de los Forerunner que antes parecían fuera de su alcance. Guilty Spark también estaba encontrando su propio sentido de propósito dentro de esta nueva alianza. Mientras observaba al equipo de Catherine navegar por la sala de control, comprender más sobre ellos y su mundo lo llenó de una inesperada sensación de satisfacción. Había estado solo durante mucho tiempo y poder ofrecer su conocimiento lo sentía gratificante. Fue durante uno de estos momentos cuando se encontró contando la historia de los Forerunners que se dio cuenta de cuánto extrañaba la interacción. Cada día que pasaba, su comprensión de los Forerunners crecía. Sin embargo, con cada respuesta que encontraban, surgían nuevas preguntas. ¿Qué había llevado a su caída definitiva? ¿Qué fue de ellos después de que activaron las matrices de Halo? ¿Y cómo habían logrado mantener esta colosal instalación en funcionamiento durante más de 100.000 años? Guilty Spark observó cómo el equipo de Catherine se agotaba en su búsqueda de conocimiento. A pesar de su función como monitor, no pudo evitar sentir cierta empatía por estos seres curiosos. Eran innegablemente inteligentes, pero aún así su perspectiva era muy limitada. Fuera de la sala de control, la base de investigación se encontraba en sus etapas iniciales de construcción, ya que Axel planeaba convertirla en su base principal de operaciones en el anillo. 2 naves adicionales que transportaban Q para la construcción habían llegado hace 2 días para acelerar la construcción con equipos de exploración adicionales para explorar la instalación. Guilty Spark había restringido el conocimiento sobre las instalaciones de contención de inundaciones para evitar que ocurriera el peor escenario posible. No importa cuán cuidadosos fueran, siempre existe la posibilidad de que cuando se enteren de las instalaciones de contención de inundaciones, su afán por el conocimiento y la comprensión pueda hacer que liberen accidentalmente a Flood y él no podía permitir que eso sucediera. A medida que avanzaban las cosas en la instalación 04, dentro del espacio de Lunsk, el tráfico civil había comenzado a fluir entre las distintas colonias. Sin embargo, el proceso para abordarlas era estricto y todo el transporte civil debía tener detectores térmicos y escáneres para detectar explosivos, agentes encubiertos del Covenant, etc. Además, para poder viajar entre colonias era necesario adquirir un pase de viajero. El pase de viajero no costaba dinero, pero solo requería que las personas completaran cierta información antes de que se les otorgara el pase. También se puso en marcha una nueva iniciativa para recuperar los mundos perdidos en las colonias exteriores. A los antiguos colonos de esos mundos se les ofreció la oportunidad de regresar a su mundo y ayudar a reconstruirlo. La mayoría de la gente aceptó, mientras que algunos se negaron, ya que su vida actual era mejor que cuando vivían en su mundo anterior. Poco a poco, el UNSC comenzó a recuperar mundos perdidos por la cristalización y a descubrir nuevos mundos dentro de las regiones inexploradas del espacio. Equipos de especialistas ya estaban trabajando en las naves Covenant capturadas para extraer la ubicación del espacio Covenant, mientras que los prisioneros Covenant eran transportados a un sitio negro especial en Reach para ser interrogados. Axel no planeaba atacar al Covenant directamente ya que no tenían los medios para atacar al Covenant dentro de su propio espacio, pero eventualmente planeó ir al espacio Covenant para algunas negociaciones agresivas. Capítulo 79. 2 años después, 14 de noviembre de 2537. Las colonias están ahora más conectadas que nunca en la historia de la humanidad. Todos los días, miles de naves civiles que transportan personas, materiales o alimentos viajan a las colonias exteriores de todos los mundos poblados. Otros mundos dentro de las colonias exteriores que no fueron colonizados fueron clasificados como mundos controlados militarmente y fueron visitados por transportes militares en lugar de transportes civiles. Esto produjo un nuevo nivel de prosperidad para todas las colonias.
El desempleo disminuyó, los medios de vida aumentaron, la amenaza de invasiones del Covenant era baja y las actividades de los insurrectos eran escasas o nulas. En los últimos 2 años, los insurrectos habían sido expulsados de sus escondites en las colonias exteriores. Algunas células se desintegraron por falta de miembros, mientras que la mayoría estaban formadas por personas del interior que fueron capturadas e interrogadas. Preocuparse por los insurrectos ya no era un problema para el UNSC ahora que la mayoría, si no todos, estaban en prisión. Junto a ellos, los agentes del Covenant también fueron atrapados intentando colarse en transportes civiles. Pero fueron rápidamente atrapados y abatidos. Algunos de ellos fueron asesinados mientras intentaban escapar, mientras que otros fueron capturados y transportados a la prisión Covenant en Reach. En la prisión Covenant, se llevaron a cabo interrogatorios a los prisioneros Sangheili para aprender más sobre el Covenant y sus planes. Sin embargo, estos interrogatorios no eran simplemente sesiones agresivas de preguntas y respuestas, sino que adoptaban un enfoque casi académico con traductores e investigadores que trabajaban para comprender la cultura, los matices del lenguaje y la planificación estratégica de la raza alienígena. Durante su confinamiento, los prisioneros Sangheili también fueron sometidos a diversas formas de interacción social con humanos. Esta fue una estrategia calculada por Axel para evaluar el potencial de coexistencia pacífica entre humanos y Sangheili. Algunos mostraron signos de respeto a regañadientes por sus captores, mientras que otros se mantuvieron firmes en su desprecio hacia la humanidad. Mientras tanto, había comenzado una nueva era de exploración científica e innovación tecnológica. El descubrimiento de tecnología Forerunner en algunos mundos inexplorados había creado la necesidad de más bases de investigación y planes de vuelo hacia espacios inexplorados. Esto no fue un problema, ya que la UNSC tiene muchos recursos acumulados gracias al elevador estelar. Se hizo pública información no clasificada sobre los precursores, lo que permitió que varias universidades y laboratorios de todas las colonias compitieran para descifrar los scripts de los precursores o realizar ingeniería inversa de su tecnología para beneficio humano. La ONU reclutó a más científicos e investigadores civiles para trabajar en estas bases de investigación y estudiar la tecnología Forerunner. La instalación Zero Four sería designada como la base principal de investigación Forerunner y se ampliaría para albergar a numerosos equipos de investigadores. Finalmente, se enviarían colonos para establecer una colonia en la instalación, pero primero necesitarían realizar más investigaciones y estudios sobre la instalación, ya que estaba clasificada como una superarma, antes de considerar establecer una colonia. El ejército también vio avances, ya que con la finalización de los numerosos astilleros dentro de las colonias interiores, las naves nuevas comenzaron a reemplazar a las naves de UNSC actualmente en actividad. Las nuevas naves no eran solo mejoras, eran una nueva clase de naves, repletas de tecnología avanzada. El proyecto Titán tuvo éxito y presentó un nuevo robot de estilo mecánico que sería operado por un piloto humano o podría actuar de manera autónoma del piloto y, en cambio, ser controlado por la IA incorporada. La IA incorporada fue diseñada básicamente para convertirse en el mejor amigo del piloto, ya que irían juntos a la batalla para que aprendieran a entenderse entre sí y así permitir una mayor eficiencia operativa. La eficiencia operativa del Titán no estaba determinada por el entendimiento entre la IA y el piloto humano, sino que solo aumentaría la eficiencia del Titán, lo que permitiría ejecutar tácticas y estrategias más innovadoras en el campo de batalla, así como respuestas más rápidas y una mayor coordinación en entornos de alto estrés. Los Titanes se desplegarían en operaciones terrestres con marines, personal del ejército y en operaciones especiales. En esta época de prosperidad, el interés por las artes también floreció dentro de las colonias. Las colonias exteriores vieron surgir talentos locales en música, artes visuales y literatura, que a menudo expresaban sus experiencias de vida al margen a través de su trabajo. Esta explosión de expresión creativa atrajo a turistas culturales de todo el espacio controlado por los humanos, lo que contribuyó a una economía que ya estaba en auge. Mientras tanto, la estructura política de las colonias estaba empezando a cambiar. La propaganda contra el UEG se había generalizado, lo que provocó que la gente protestara para que el UEG volviera al poder. En la Tierra, la gente se paró frente al edificio del Consejo del UEG en Australia, Sydney, con carteles que decían todo tipo de cosas que representaban su deseo de que el UEG no volviera al poder. El actual gobierno militar estaba transformando positivamente su modo de vida y les proporcionaba seguridad. Algunos de ellos incluso habían olvidado que estaban bajo un gobierno militar debido al progreso y la prosperidad que estaban experimentando.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había logrado brindar una sensación de normalidad, al mismo tiempo que introducía cambios revolucionarios y encaminaba a la humanidad hacia un futuro mejor. Por primera vez en décadas, los niños de las colonias exteriores podían ir a la escuela sin temer por sus vidas. Se estaban creando escuelas e instituciones educativas a un ritmo sin precedentes y el gobierno militar garantizaba una educación de calidad para todos los niños, independientemente de su ubicación o estatus socioeconómico. El enfoque no se centraba únicamente en el rendimiento académico, sino también en fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la inteligencia emocional. El sistema sanitario también ha experimentado mejoras significativas. Se han construido nuevos hospitales y clínicas y se han renovado los antiguos. La tecnología médica avanzada proporcionada por la tecnología Forerunner se ha incorporado a estas instalaciones, lo que ha dado lugar a grandes avances en el tratamiento de enfermedades y en la atención sanitaria en general. En cuanto a las generaciones más jóvenes que sueñan con aventurarse en las estrellas, la UNESCO estableció varios programas de becas diseñados para perfeccionar sus habilidades para la exploración espacial. Estos programas cultivaron una nueva generación de científicos, ingenieros, pilotos y exploradores que conducirían a la humanidad a su siguiente fase de colonización interestelar. El ejército en sí había cambiado mucho en esos 2 años. Ahora los soldados no eran vistos simplemente como soldados prescindibles, sino como individuos valiosos por derecho propio. Se les daba el entrenamiento adecuado, se los equipaba con sistemas de armas avanzados y se les daba apoyo moral para aumentar su confianza, todo debido a un mayor énfasis puesto en el bienestar de cada soldado. Este cambio se produjo después de darse cuenta de que derrotar al Covenant no sería posible sin una fuerza de combate psicológicamente sana. La moral de los soldados estaba en su punto más alto. Creían de todo corazón en su causa y confiaban en que sus líderes los guiarían hacia la victoria. Después de todo, la prosperidad y la paz que veían florecer en las colonias era algo por lo que estaban dispuestos a luchar con fiereza. Su esperanza ya no era una imagen de mera supervivencia, sino una visión de fuerza y vida próspera entre las estrellas. Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puso en marcha programas de extensión social para tender puentes entre los militares y los civiles. Los soldados visitaron las escuelas para compartir sus experiencias y ayudar a los niños a comprender la importancia de su misión. Estas interacciones humanizaron a los soldados a los ojos de los civiles, presentándolos como protectores en lugar de opresores. Como resultado de estos esfuerzos, las tasas de alistamiento se dispararon. Hombres y mujeres jóvenes de todas las colonias se alistaron para unirse a las filas del UNSC, ansiosos por contribuir a la defensa y el desarrollo de su sociedad. La idea de una reorganización de la OEC se estaba volviendo popular entre los políticos. Estaba claro que el gobierno actual era caótico, ya que el gobierno principal estaba bajo el mando militar. Sería necesaria una reorganización para solucionar este problema y establecer una estructura de poder clara para el futuro. Capítulo 80, 2537, 16 de noviembre, última hora de la tarde. Axel acababa de aterrizar en Reach después de regresar de la Tierra. Su destino era la prisión Covenant ubicada en un sitio negro de la OMNI. A pesar de haber sido construida hace 2 años, nunca había visitado la prisión en persona porque estaba demasiado ocupado con otros asuntos. Pero ahora había despejado su agenda para visitar la prisión y visitar a algunos de los Sangheili capturados. Mientras el Pelican volaba por el cielo hacia la prisión, Axel estaba sentado en la parte trasera revisando una tableta que contenía información sobre los proyectos recientes que estaban casi terminados o que acababan de comenzar. Gracias a la captura de numerosas naves Covenant, el UNSC ahora tenía una gran cantidad de datos sobre varias tecnologías Covenant, como la translocación de Sleep Space, más comúnmente llamada teletransportación. El Covenant había realizado ingeniería inversa de la tecnología Forerunner y utilizó la translocación de Sleep Space para acelerar el despliegue de sus fuerzas de invasión. Durante la invasión de Actium por parte del Covenant, habían utilizado esta tecnología y construido una torre de despliegue en la superficie del planeta que les permitía teletransportar instantáneamente naves de desembarco, tropas y otros equipos a la superficie del planeta. Sin embargo, el UNSC había descubierto estas torres de despliegue y las había destruido rápidamente antes de que el Covenant pudiera utilizarlas por completo. La translocación desbiespacial ya se estaba investigando en Trove e Instalación 04, pero no habían podido lograr ningún avance significativo con la tecnología.
Sin embargo, con la tecnología del pacto capturada, podían replicarla, ya que ya estaba diseñada a la inversa y no era tan avanzada como la tecnología Forerunner. Había una larga lista de tecnologías, algunas de las cuales Axel pensó que serían extremadamente beneficiosas para su desarrollo. A medida que el Pelican se acercaba a la prisión, la plataforma de aterrizaje se hizo visible y reveló numerosos guardias armados vigilando el área. Una vez que el Pelican aterrizó, salió al suelo mientras 4 Spartans de 10 pies de altura se acercaban a él. Eran algunos de los miembros principales del equipo azul que Axel había llamado a la prisión para intimidar a los Sangheili y mostrarles que no son tan feroces y fuertes como creen. Durante los últimos 2 años, solo se han visto guardias Oni normales y no un Spartan real. La última vez que la mayoría de ellos vio físicamente a un Spartan fue hace 2 años. Cuando los 4 espartanos se acercaron, saludaron a Axel. Axel les devolvió el saludo con una sonrisa en el rostro. ¿Cómo te va, John? Preguntó Axel. Buen señor, respondió John. Solo deseo que hubiera más Covenant para matar, ya que ha estado bastante tranquilo últimamente. Axel se rió entre dientes. Bueno, si quieres algo de acción, puedo organizarlo para ti. Axel se refería a la superficie de Trove, que está invadida por los Flood. Si los Spartans quieren algo de acción, entonces puede enviarlos a comenzar a limpiar la superficie del planeta. Primero, tendría que crear algo para su armadura para que los Flood no la rompan. Mientras caminaban hacia la entrada de la prisión, comenzó a informarles sobre la situación. Detalló el número de Sangheili retenidos allí, sus rangos en la jerarquía Covenant y la información que habían reunido hasta el momento. En el interior, la prisión era muy distinta a la vegetación que había visto en el exterior. Las paredes eran de acero endurecido y frío, y los techos estaban en sombras. Las luces artificiales brillaban de forma amenazante a lo largo de los pasillos que conducían a las celdas de detención. Cuando llegaron a la primera celda, que estaba separada por un escudo de energía, Axel miró al Sangheili Elite que estaba del otro lado. Su boca de 4 mandíbulas se curvó hacia arriba en un gruñido aprensivo mientras sus ojos se entrecerraban ante su presencia. Un oficial de la ONI le entregó otra tableta con notas de interrogatorio y una herramienta de traducción. Axel la tomó y se acercó al escudo de energía, mientras John y el otro Spartan lo seguían de cerca. «Demonios», murmuró el élite mientras miraba a los espartanos detrás de Axel. «Tú eres Ruan Kale», afirmó Axel lo suficientemente alto para que la élite pudiera escuchar su voz. El Sangheili lo miró a los ojos y emitió un gruñido intenso como respuesta. «¿Qué quieres, humano?» «Quiero tu cooperación», respondió Axel. «Estoy seguro de que has oído rumores sobre lo que hacemos con nuestros huéspedes». Hizo un gesto vago hacia las celdas circundantes. El Sangheili resopló, un sonido profundo y resonante que resonó en la celda. «No tenemos miedo de lo que ustedes los humanos hacen». «Eso está bien», dijo Axel con una pequeña sonrisa mientras revisaba los archivos en su tableta. «El miedo tiende a nublar el juicio». «Prefiero que hablemos como iguales», sugirió Axel. «¿Iguales?», se burló el élite, cruzando los brazos sobre su amplio pecho. «Puede que seas alto, pero no eres igual a mí, humano». John se colocó detrás de Axel, una reacción instintiva ante la falta de respeto del alienígena, pero Axel levantó una mano para calmarlo antes de volverse hacia el Sangheili. «Tienes razón, comparado conmigo eres bastante débil y tu arrogancia te ciega», terminó Axel con suavidad, sus ojos se encontraron con los del élite. «Pero eso no significa que no podamos negociar». El Sangheili gruñó de nuevo pero no ofreció ninguna respuesta. «Verás», continuó Axel, hojeando algunos documentos más en su tableta, «tus camaradas han sido muy cooperativos. Nos han dado información extremadamente valiosa. Información que podría poner fin a esta guerra. Estaba mintiendo y simplemente estaba tratando de manipular a la élite». «Una guerra que ganaremos», espetó desafiante la élite. Axel se encogió de hombros. «Tal vez. Pero sería una tontería pensar que la victoria está garantizada. Siempre hay alternativas. Podemos reducir tu sentencia, tratarte mejor. Todo a cambio de alguna ayuda. ¿Y qué te hace pensar que traicionaría a mi gente?» La voz del Sangheili era puro veneno. «Una mejor pregunta», dijo Axel con franqueza, «es qué te hace pensar que necesitamos tu traición». La élite se detuvo ante eso y su mirada vaciló por primera vez. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «Quiero decir», respondió Axel con una sonrisa elocuente, «que no necesitamos traidores para lograr nuestros objetivos. No somos iguales a ustedes». Dejó que esas palabras flotaran en el aire por un momento antes de continuar.
Habéis visto a nuestros espartanos, demonios como los llamáis, y aún así vuestro pueblo sigue subestimándonos. Es fascinante, la verdad. Nunca nos inclinaremos ante ti. Dijo la élite desafiante. Ahora no, no, respondió Axel. Pero a su debido tiempo lo harás. Esto enfureció a la élite, que era exactamente lo que Axel quería. Se giró hacia su izquierda donde estaba el comandante. Abre la celda, ordenó Axel. El comandante no hizo ninguna pregunta y abrió la celda, lo que provocó que el escudo de energía cayera. El élite cargó inmediatamente contra Axel mientras este permanecía allí con los brazos colocados detrás de la espalda. Pero antes de que el élite pudiera alcanzarlo, recibió un golpe en el estómago y salió volando contra la pared de su celda. Kelly había usado su velocidad y había golpeado al élite en el estómago antes de que pudiera alcanzar a Axel. Patético, afirmó Axel. Afirmas ser fuerte y, sin embargo, aquí estás, derrotado. El élite se sentó contra la pared ya que no podía moverse por el golpe que recibió momentos antes. Verás, empezó Axel, y su voz resonó en las paredes, los de tu especie se han acostumbrado a luchar contra seres inferiores. Nos subestimas porque crees que no somos diferentes de los grunts y jackals que matas, afirmó, sacudiendo la cabeza. Pero nosotros no somos esas criaturas. Somos humanos, dijo, señalando hacia sí mismo y hacia sus espartanos. Tenemos una fuerza, una inteligencia y una determinación que no podéis imaginar. Entró en la celda y se arrodilló junto al Sangheili, rompiendo la distancia física entre ellos. A pesar de su actual estado de derrota, la criatura lo miró a los ojos con obstinado desafío. Después de unos segundos se levantó y caminó hacia el comandante. ¿Cuánta información nos ha dado?, preguntó Axel. Señor, ha sido difícil sacarle información, hasta ahora no tenemos nada y él continúa desafiante, respondió el comandante. Está bien, entonces eso significa que es inútil y una pérdida de espacio, dijo Axel. Deshazte de él, no quiere proporcionarnos información, por lo tanto, es inútil. Sí, señor, respondió el comandante sin perder tiempo en llamar a un grupo de guardias para asegurar a la élite y llevarlo a otro lugar para deshacerse de él. Axel miró la tableta y se dirigió al siguiente objetivo. Su nombre era Ripa Morame, un antiguo árbitro convertido en sirviente del nuevo árbitro Kegabotame. Unos minutos después habían llegado a la celda de Ripa Morame. Durante el resto de su estancia, Axel conversó con los prisioneros y pudo ver la diferencia en algunos de ellos. Todos ellos eran guerreros comprometidos con el honor, pero algunos reconocieron la fuerza de los humanos. Ripa Morame estaba empezando a perder la fe en los jerarcas, ya que habían ignorado su advertencia sobre las reliquias sagradas en posesión de los humanos y les habían costado más vidas Sangheili. A través de sus interacciones con los humanos, comenzó a comprender mejor su especie. Le sorprendió su perseverancia ante la pérdida de tantas vidas durante la guerra. Esto le hizo cuestionar los verdaderos motivos detrás de la decisión de los jerarcas de declarar una guerra santa contra los humanos.